Bueno, un cordial saludo para todos los integrantes del seminario Páginas de Mars, quienes habla Santiago Alarcón, y hoy procederé a realizar el comentario que conversa con los aportes y las intervenciones que ustedes realizaron durante esta semana a propósito del texto de León Trotsky sobre la lucha por un lenguaje culto. Bueno, comenzar agradeciéndole al conjunto de personas que intervinieron y nos ofrecieron sus aportes. Yo creo que eh, permiten bordear um, unas reflexiones, unas interpretaciones interesantes sobre el texto en cuestión y los temas que están ahí implicados. También es bueno pues recordar el lamentable hecho que tuvimos con Ricardo esta semana. No es grato vivir estas situaciones, pero también tenemos una responsabilidad con la escuela, con su orientación, con unos criterios formativos y sobre todo con una disciplina organizativa que es la que determina el buen desarrollo de estas cosas. Y bueno, sin desmeritar la valía y los aportes que permanentemente hizo Ricardo en este seminario, también tenemos que ser enfáticos en cuando se cometen eh, errores graves que implican una debida intervención. Bueno, dicho eso, pasaremos pues a realizar el comentario. Este comentario, por un lado, tiene que traer a colación elementos del texto, pero por otro lado, poder abordar algunas de los temas y de las preguntas que ustedes dejaron insinuadas. Lo primero, yo creo que es bueno notar que este texto de León Trotsky, él, un revolucionario, un hombre que está metido en la arena política y que lo hace pues en unos años al fragor de la revolución, es un texto de 1923, pues dado que el mismo Trotsky lo manifiesta, eh, a los 6 años de hecha la revolución rusa es, en, es un proceso que comienza, o bueno, cuando se catapulta esa toma del Palacio de Invierno en 1917, y es a los 6 años que escribe este texto, entonces es decir, en el año 1923. Ese texto me parece muy particular y quiero llamar primero la atención en el hecho de que es un tema que uno diría a primera vista eso que tiene que ver con la revolución o eso que tiene que ver con un problema de índole social y política. Pues bien, yo creo que en este texto Trotsky nos hace ver la vinculación y la determinación tremenda que hay en este fenómeno social o en este asunto del lenguaje con la búsqueda de una sociedad distinta que es al fin y al cabo el propósito de un proceso revolucionario. No es solamente una toma del Estado, no es solamente una toma del poder, no es solamente que un partido político afines a los intereses de la clase trabajadora esté en un lugar privilegiado para administrar la maquinaria estatal, no, es realmente impactar en procesos cotidianos, en el meollo de la vida real y cotidiana de la persona, de las sociedades, perdón, para así lograr un mejor, digámoslo, bienestar o formas de existencia. Entonces, en ese proceso el lenguaje juega un papel fundamental y juega un papel fundamental específicamente en aquello que tiene que ver con la transformación de hábitos, comportamientos y otra serie de costumbres más que hacen parte de la vida humana. Y en este caso hay un punto bien interesante que nos trae a colación Trotsky, que tiene que ver con aquello de que cuando hay insultos, cuando hay blasfemias, cuando hay un trato despectivo hacia otro ser humano, él dice ahí hay una atmósfera hostil, impropia, que es una atmósfera que de ninguna manera uno puede decir en ese ambiente se puede crear eh, un espacio para la comprensión, una vida en la que haya un respeto mutuo y una consideración sobre el otro ser humano. Y esas son actitudes que demandarían el hecho de una humanidad más democrática, más, digámoslo, humilde, más dispuesta a pensar los problemas antes de atacar al otro y emitirle un
improperio o un insulto. Entonces, en ese marco de ideas, el lenguaje es una arteria vital de la transformación de la sociedad y el cultivo del mismo. Y el cultivo del mismo tiene que ver con evitar o por lo menos suprimir ese uso vulgar, también no solamente el uso vulgar, sino la pronunciación correcta, el uso apropiado de ciertos términos. Es decir, Trotsky nos pone una serie de ejemplos del uso y digámoslo del buen decir que impactan en nuestros comportamientos, porque como bien recordaban algunos de ustedes en los comentarios que ofrecieron, que nos manifestaban aquello de que el lenguaje no es simplemente un aditamento, el lenguaje es lo que precisamente nos permite ver cosas en la realidad, porque las nombra, porque les da una imagen a nuestro cerebro de lo que esas cosas son, correctas o incorrectas, pero nos podemos proyectar algo mentalmente, es por ese efecto y ese proceso de sentido, de generación de sentido que tiene el lenguaje. En esa medida, todo lo que esté asociado también a unos hábitos distintos o una transformación de nuestros hábitos que sean, como digo, más democráticos, que sean más comprensivos con el otro y que tengan una cierta empatía, como dice Trotsky ahí, sobre las situaciones de los más desfavorecidos, pues implica a su vez transformar esa materia prima con la cual significamos y dotamos de sentido la realidad que es el lenguaje. Es decir, hay una labor concomitante. Y esto es fundamental porque Trotsky lo que nos está transmitiendo es la transformación de la sociedad. No es solamente un proceso político, no es un proceso militar, es un proceso de transformación de las entrañas mismas de la cultura que tiene que ver con el lenguaje. En ese marco de ideas y con esa comprensión, creo yo que está lo más potente que nos ofrece acá el revolucionario ruso. Y eso me parece un ejemplo también, entre otras cosas, de un autor que no se está moviendo, que es político, que es revolucionario, que no se está moviendo en un esquema meramente, como pasó en el marxismo, economicista o policivo, que cree que todo se resuelve a punta de normas. Miren que él incluso dice, apoyamos a los compañeros de la fábrica de la Comuna de París porque están adelantando eso de que hay que corregir y hay que emitir sanciones a quienes realicen un lenguaje blasfemo, pero eso no es suficiente. No es suficiente y se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque el proletariado que tiene una historia o esas clases desfavorecidas que han estado en unos contextos que les han transmitido esa forma de utilizar el lenguaje y de reaccionar, esas cosas no se resuelven solo con leyes y normas, sino que implica un acceso a, valga la redundancia ahí, a la cultura, a la literatura, a elementos que les permitan a estas personas empezar a transformar lo que en el fondo es su propia sensibilidad y su propia manera de posicionarse ante diversas situaciones conflictivas o problemáticas. De hecho, en esas sensibilidades que se generan, Trotsky nos diferencia entre las actitudes que hay en las clases trabajadoras, cuando nos habla de la desesperación, la amargura y la vida sin esperanza, que llevan al uso del insulto, y en las clases poseedoras, la arrogancia y el orgullo de ser algo así como los propietarios. Eso evidentemente es lo que apunta a transformarse o lo que debe cambiar en una sociedad y no solamente transformaciones de corte económica y política. Luego hay comentarios de ustedes para entrar ya en una conversación con lo que ustedes nos ofrecieron, de que, a ver, por un lado varias preguntas. Yo creo que la pregunta de por qué surge el insulto que nos propone Daniel es hasta, hasta muy necesaria. En alguna parte he escuchado yo o leído un comentario que hizo Sigmund Freud sobre aquello de que hay un avance de la cultura. No sé si le recuerdo exactamente la frase, los compañeros del seminario de Freud me pueden ayudar, que Freud decía que el ser humano tiene un avance cultural cuando en vez de lanzarle un golpe a otro ser humano, le propina o le emite un insulto. Y eso yo lo entendía como que hay de cierta manera una limitación o un progreso cultural
En tanto ya no nos atrevemos frente a una situación de conflicto, una persona que nos genera y nos causa una molestia, una rabia, lo que sea, nos limitamos de cierta manera, hay una cierta represión de un impulso hacia la destrucción del otro, hacia la destrucción física, y lo convertimos en un insulto que no lo va a atacar físicamente, pero sí lo puede herir en su sensibilidad, en su susceptibilidad o en su honra. O sea, de todas maneras sigue siendo complejo, pero ya no implica la destrucción física del otro, ni ese ataque, ni esa, esa destrucción física ahí. En esa medida también podíamos ver, no estoy diciendo que haya que validar pues el insulto, sino entender un poco la problemática y ver que en los procesos de civilización de una sociedad las cosas no se dan tan rápido ni linealmente. Y de todas maneras el insulto sigue teniendo una parte muy problemática porque pues, puede seguir siendo hiriente y doloroso. Y sigue de todas maneras configurando unas percepciones y unas formas de actuar o de proyectarse sobre el otro ser humano y el mundo en general. Otro aporte importante que tiene que, creo yo, traerse a colación es algo que tiene que ver con un aporte de William, que yo creo que lo dijo muy interesantemente, o sea, la importancia que tiene el lenguaje para los que nos posicionamos del lado de los revolucionarios. Bueno, tiene que ver algo con lo que decía, y es en esa construcción de una sociedad distinta. Por eso el cultivo de una sociedad distinta tiene que ver con el cultivo también de sus relaciones como tal, de la cultura y en general pues con el conocimiento. En este asunto que yo les decía, hay una expresión evidentemente amplia o digámoslo polifaceta de Trotsky. Trotsky es de esos autores que no se quedó solamente en una rama de conocimiento, aquí lo vemos hablando ya pues de algo de literatura y sobre temas del lenguaje, pero sirve también para anotar una cosa que me parece que es bueno aclarar siempre con el marxismo. Germán nos ofreció una advertencia muy importante que en cierta medida yo la había realizado también en una sesión anterior. Lo que pasa es que hoy Germán la realiza de una forma distinta y dice que cuando Trotsky propone que hay que revisar el problema del lenguaje desde los métodos marxistas, hay que tener cuidado porque puede suponer que el marxismo, pues, de que se pretende reducir un poco de fenómenos psicológicos humanos a los esquemas de pensamiento del marxismo. Y claro, eso es una advertencia importante, pero me parece también que es necesario advertir que el marxismo, en la forma como se construyó, si uno ve la propia biografía intelectual de Marx, es una obra que surgió como una articulación de saberes. O sea, la misma obra de Marx, las mismas búsquedas intelectuales, la misma forma de construir conocimiento en Marx fue siempre muy polifacética, fue siempre una forma en la cual había filosofía, había economía, había política, si era necesario. Hay anécdotas, por ejemplo, cuando Marx se pone a estudiar el problema de la tierra y empieza a analizar por qué hay en ciertos sectores de la tierra, después de procesos de monocultivo y de extracción de productos de la naturaleza, de frutas y etcétera, etcétera, Marx se ve obligado a estudiar problemas de la Tierra, pero con la ayuda de la química, para entender cuál es el efecto que está teniendo la producción humana sobre la Tierra y por qué hay tierra que se vuelve infértil. Marx se pone a estudiar a químicos y eso es impresionante, y eso habla de siempre a cada problema otorgarle la dimensión del conocimiento que puede dar cuenta de eso. Eso lo traigo a colación porque eso es lo que construye también el marxismo. El marxismo no es que se construyó y se elaboró a priori, estos son sus postulados, no. Es de acuerdo a diversas problemáticas que se buscan los escenarios de conocimiento que permiten dar cuenta de ello. Entonces, y el mismo ejemplo lo estamos teniendo acá con Trotsky. O sea, Trotsky no está planteando, no está reduciendo el tema, por ejemplo, del lenguaje, un tema de clase, que es algo que yo creo que sí puede caber para criticarle
a una postura que habíamos visto en Lenin en la sesión pasada, cuando decía, para entender a Tolstoy nos tenemos que situar desde una posición de clase. Ahí sí evidentemente está existiendo una reducción. Y diría yo además, me atrevería a decir, está siendo mal marxista Lenin, porque el buen marxista le otorga la dimensión de conocimiento a diverso tema y a diverso problema. En el texto que vamos a proponer para la próxima sesión, que es sobre Rosa, que es de Rosa Luxemburgo, sobre León Tolstoy, van a ver otra mirada sobre ese artista que tiene una militante revolucionaria, una mujer que fue de armas tomar y tomar partido. Entonces quería terminar ahí, no sin antes dejar de agradecerle a los demás compañeros, al mismo Francisco. Yo creo que el aporte de él es fundamental, en tanto nos ofreció algunas equivalencias y analogías importantes sobre cómo incluso ahora esta reflexión de Trotsky sobre el lenguaje lo vemos. Yo creo que fue muy pertinente ahí ese ejemplo que nos ofreció sobre cómo hoy las clases potentadas o la llamada gente de bien se refieren a los otros como los negros, los indios, en fin. Y eso da cuenta de un lenguaje que sigue teniendo ese carácter arrogante, petulante de las clases altas y poseedoras sobre las clases más desfavorecidas. Bueno, apreciados compañeros, quisiera dejar hasta ahora acá este comentario, esperando que contribuya a seguir generando ideas y aportes importantes en ustedes sobre esta temática del arte y la literatura. Bueno, y en este caso pues del lenguaje, que es fundamentalmente algo con lo cual se hace literatura. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Que se encuentren muy bien.